Estamos resolviendo este problema donde se tiene una transmisión QPSK o 4QAM que es llevada a la pasabanda a través de un conversor de radiofrecuencia que en el riel en cuadratura el oscilador tiene un desfase y tiene un error de ganancia. Y entre tanto ya hemos resuelto las partes A, B y D, donde hemos modelado el efecto de alfa y de phi en la envolvente compleja de la señal que sale al aire, y para un caso de phi igual a 0, sin error de fase, pero con imperfección de ganancia, dibujamos el espacio de señales, obtuvimos este resultado de acá. Y en el caso D, se modela una ganancia ideal, pero un desfase mayor que 0, y el resultado fue este espacio de señales. Y lo que queremos abordar ahora es la parte que tiene que ver con determinar la probabilidad de error frente a, por un lado, un desfase de una ganancia no ideal, y por otro lado, la probabilidad de error cuando la fase es no ideal. Así que vamos ahora entonces a la parte C. Lo que es esencial reconocer es que lo que sale al aire sigue siendo una modulación en cierta forma QAM. Por lo tanto, lo que es recibido son estas señales salmón, y gracias a que alfa es mayor que 0, en el fondo, la imperfección en el conversor de radiofrecuencia lo que hace es bonificar a la componente en cuadratura con algo más de energía. Entonces, la nube de ruido que se materializaría en un caso ideal en torno a los puntos de señal verde son nubes de ruido que se materializan ahora en torno a los puntos de señal salmón al llegar al receptor. Entonces, en términos de la probabilidad de error en el riel en fase, la distancia a la frontera de decisión no cambia, por lo tanto, la probabilidad de error del riel en fase se mantiene igual. Pero en el riel en cuadratura, los símbolos con un alfa mayor que 0 se han alejado de la frontera de decisión, que en este caso es el eje de abscisas, y por lo tanto se benefician de un poquito más de energía. Entonces, procediendo como en un caso QPSK tradicional, tenemos que la probabilidad de error de símbolo es igual a 1 menos la probabilidad de decisión correcta. Esta es 1 menos la probabilidad de decisión correcta en fase por la probabilidad de decisión correcta en cuadratura. Se multiplican, ¿por qué? Porque los eventos de error en fase y cuadratura son eventos independientes. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de error de bit en fase por 1 menos la probabilidad de error de bit en cuadratura. Y en un QPSK tradicional estos dos son iguales. En este caso ahora dejan de serlo. Tenemos que en un caso es 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de símbolo dividido por 2n0, y en el otro caso es 1 menos
un medio el complemento de la raíz de alfa al cuadrado E símbolo dividido por 2n0, donde este alfa cuadrado no es otra cosa que este alfa al cuadrado que entra a la raíz de E símbolo medios para dar la distancia que hay entre la frontera de decisión y el símbolo correspondiente. Así que esta es la probabilidad de error que hemos estado buscando. En este caso fue bastante simple y directo determinarla. En el caso E, donde se pide la probabilidad de error cuando hay un error en fase, es una situación más compleja, ¿sí? El caso E, en este caso, determinar la probabilidad de error de símbolo es más difícil. En el eje en cuadratura, aquí, si vamos a mirar la señal, acá, hay una pérdida de energía por coseno al cuadrado, ¿sí? Y si se fijan, en el riel en cuadratura es cualquiera de estos dos que se acerca a la frontera de decisión o cualquiera de estos dos que se acerca a la frontera de decisión, y esta distancia proyectada hacia esta vertical es el coseno y por lo tanto hay un factor coseno al cuadrado de pérdida de energía. Vale decir, usando la independencia de ruido en fase y cuadratura y su efecto sobre la independencia de errores en fase versus errores en cuadratura. Para la probabilidad de error de bit en cuadratura podemos decir que estamos frente a un caso como una modulación, eje real, eje imaginario, donde, y aquí voy a mantener el código de colores de los puntos de señal salmón, donde su ubicación es coseno de phi multiplicado por raíz de E símbolo medios y menos coseno de phi multiplicado por raíz de E símbolo medios. Entonces estamos frente a un BPSK que tiene este factor que si entra a la raíz queda como coseno cuadrado, y entonces en forma análoga
a la parte C, tenemos que la probabilidad de error de bit en cuadratura es igual a 1/2 ERF complemento de la raíz de coseno al cuadrado de phi por E símbolo dividido por 2n0. Y el caso que es más complicado es qué es lo que pasa en el riel en cuadratura, porque aquí lo que podemos tener ahora son que con un phi positivo, como este caso acá, tenemos un punto de señal que se acercó a la frontera de decisión y otro punto de señal que se alejó. Pero no es un caso BPSK donde la frontera de decisión se ha corrido. De hecho, hay un caso extremo en el cual este punto con phi igual a 90 grados aterriza en el origen y la mitad de las veces el ruido va a estar de un lado de la frontera y la otra mitad el ruido va a estar del otro lado de la frontera, mientras que este punto aquí se va a ver alejado completamente de la frontera de decisión y posiblemente nunca vaya a generar un error de decisión. Entonces acá ese análisis es más complicado. El análisis del caso probabilidad de error de bit en el riel en fase es más complicado, puesto que la frontera de decisión ya no respeta, ya no respeta la regla de distancia euclidiana hacia los puntos de señal. Y aquí concretamente de lo que estoy hablando es, tenemos el eje real, tenemos el eje imaginario y tenemos producto de phi, un corrimiento de los puntos de señal hacia la derecha en un caso, y en el otro caso tenemos un corrimiento de los puntos de señal hacia la izquierda donde en el caso de arriba en el riel en cuadratura se transmitió un 0 y aquí en Q se transmitió
1. Entonces, es un caso disparejo y sin embargo, la frontera de decisión en ambos casos se mantiene ahí donde estaba. Entonces, el análisis ya no es tan trivial. Entonces, hay que, una forma de abordarlo, una posibilidad es argumentar que la probabilidad de error de bit en fase es dominada por el símbolo, por la distancia del símbolo más cercano a la frontera. ¿Sí? Vale decir, por este, y por lo tanto, lo que podemos decir es que, en efecto, estamos frente a una modulación donde domina este y este según si en el otro riel se transmitió un 1 o un 0. Y esta distancia de acá, viene dada por E símbolo medios menos el seno de phi. Entonces, esta distancia de aquí es igual a E símbolo medios menos E símbolo medios seno de phi. Es igual a 1 menos seno de phi por raíz de E símbolo medios. Y con eso hemos podido convertir la transmisión en el riel en fase nuevamente en un caso de una constante multiplicado por raíz de símbolo medios, tal como lo hicimos en el caso del riel en cuadratura. Tenemos una constante por raíz de símbolo medios, tal como lo hicimos en la parte C, donde ese factor era alfa al cuadrado. Entonces, con ello podemos decir que finalmente la probabilidad de error de bit en el riel en fase es igual a 1 medio ERF complemento de la raíz de 1 menos seno phi al cuadrado por E símbolo dividido por 2n0, y la probabilidad entonces de error de símbolo neta es igual a 1 menos 1 medio, esta de acá, la voy a copiar simplemente. Ahí está. Multiplicado por 1 menos
Eso. Esa es la respuesta a esta parte D, en el entendido de que es una solución aproximada que hace este supuesto, este argumento de que la probabilidad de error de bit en el riel en fase viene dominada por aquel bit, aquel símbolo que está más cercano a la frontera de decisión. Sin duda, un problema algo más difícil, algo más demandante, requiere algo de análisis, requiere muchísima madurez en entender exactamente qué es lo que ocurre a nivel de una modulación frente a un impedimento de esto. Requiere entender, desarrollar y cómo funciona exactamente el efecto de impedimentos sobre el diagrama de señales, pero sin duda es algo muy realista. Los sistemas de comunicaciones están expuestos a este tipo de impedimentos permanentemente. Hay formas de corregirlos, hay formas de compensarlos, pero ninguno de ellos está libre del problema.